Muy buenas tardes. Hemos estado platicando los ciudadanos, senadores, coordinadores del grupo parlamentario del PRD, Miguel Barbosa, y del Partido Revolución Institucional, el senador Emilio Gamboa, sobre el curso que se tiene que desarrollar en el Senado de la República. Como ustedes saben, han salido algunos temas, otros pues ha sido de difícil procesamiento, tanto en los grupos como en la mesa de negociaciones, para poder lograr sacar adelante los temas más importantes, como lo son la reforma político-electoral, el tema del Instituto Federal de Acceso a la Información, que en este momento está dictaminando, el tema… ¿Ya votaron? Sí, el tema, por supuesto, de la reforma en telecomunicaciones, por todos conocidos, y bueno, el día de hoy llegó la reforma energética, que el presidente de la Cámara la va a turnar a las comisiones respectivas, y lo que se considere es un asunto de ingresos será enviado a la Cámara de Diputados. Por ahí hemos trazado una ruta para poder procesar todos estos temas, y bueno, aquí sí me gustaría que el senador Emilio Gamboa pues pudiera hablar de los detalles de lo que hemos venido platicando. La primera es de Angélica Mercado, de Milenio. Buenas tardes, senadores. Preguntarles ¿qué tanta posibilidad hay de que se concreten los acuerdos, toda vez de que al iniciar este periodo, pues en las tres bancadas había la expectativa de que se cumpliría con sacar al menos un centenar de leyes, aunque en el Congreso no se pueden medir por números, sino por el peso específico de cada una? Bueno, pues vimos que no se lograron los acuerdos, se dice que Acción Nacional ha atorado muchos de estos. Senador Preciado, una vez que haya concluido el proceso, este periodo se está realizando antes de que concluya el periodo en Acción Nacional, ¿qué garantías hay de que el PAN pues no atore nuevamente decisiones? Gracias. Todo yo. Miren, yo he escuchado eso de que es el PAN el que está atorando el tema, y yo creo que no se trata de que si se esté atorado o no, el detalle es para qué se atora, ¿no? Si se está atorando para hacer una buena ley y no legislar al vapor, pues es un buen atorón. Si se está atorando nada más por buscar que entorpecer el proceso legislativo, pues obviamente pues ahí es un atorón incorrecto. Sin embargo, el grupo parlamentario del PAN lo que está tratando de hacer es que haya buenas leyes, y que estas leyes secundarias se apeguen a lo que aprobamos en el espíritu de nuestra Constitución General de la República. Cuando recibimos la reforma en telecomunicaciones, vimos algunos elementos que probablemente, de acuerdo con nuestra humilde interpretación constitucional, pues no se apegaban exactamente al espíritu de lo que quisimos decir en la Constitución, y que valía la pena reflexionarlo para hacer una buena ley en telecomunicaciones. En el tema de la reforma político-electoral, pues aprobamos algunas figuras interesantes en la Constitución, como es el Instituto Nacional Electoral, revisar el tema del prorrateo, porque el prorrateo nos ha generado un problema muy serio en la elección pasada, y obviamente pues fue un tema prorrateo fue un problema que nos generó que algunas campañas presidenciales su gasto fuera diluido en 629 campañas, y obviamente pues eso nos complicó el poder demostrar que alguien había excedido el rebase del tope electoral. Entonces son temas que tenemos sobre la mesa. Tenemos el tema del financiamiento privado todavía ahí encorchetado. Luego tenemos algunos corchetes que queremos resolver, y mientras estos no se resuelvan, pues obviamente no podemos, por el solo hecho de que se termina el tiempo, tener que sacar una ley, a la y se va. Entonces, bueno, si el señalamiento es que el PAN lo está atorando, pues sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, lo estamos haciendo por esa razón, porque queremos una buena ley. Y bueno, el que nos tomemos el tiempo para hacerlo bien, pues no afecte nada, siempre y cuando no pongamos en riesgo el periodo que nos marca la Constitución, de 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y en todo caso, pues de no tener la certeza de que esto puede apegarse a la Constitución,
pues sería el gobierno el que lo está atorando, porque son ellos los que tienen la bola en su cancha. Nosotros ya les mandamos nuestras observaciones y bueno, tendrán que respondernos en los próximos días si coinciden o no y continuar con la mesa de debates o encontrar un punto en el que ambos tengamos que ceder, pero bueno, tiene que ser un punto que esté apegado a la Constitución. Leyes buenas, pero ¿para quién son esas leyes buenas? ¿Y qué van a hacer contra las manifestaciones que se prevén ya en telecomunicaciones y en energética más adelante? ¿Cómo van a dar respuesta a eso? Bueno, me toca. Cuando toca, dijo la loca. Miren, varias cosas. La primera, por supuesto que en alguna de las reformas, por no decir en estas tres, telecom, energía y político electoral, por supuesto que hay muchas presiones de todos lados, ¿no? Somos un país donde no se puede negar la existencia de poderes fácticos que de alguna manera buscan pues, o beneficiarse o no ser perjudicados por una decisión que toma el Congreso. Eso no es algo que yo esté inventando en ningún lado, ¿no? Si leen un libro de Maurice Duverger, Los partidos políticos en el medio contemporáneo de hace casi un siglo, pues se van a dar cuenta que eso ha existido siempre. Pero la ventaja de este Senado es que ninguno de los grupos parlamentarios se deja presionar. Nosotros estamos tratando de hacer buenas leyes para los ciudadanos y mientras una ley beneficie al ciudadano, nosotros la apoyamos. No estamos viendo más allá de eso, si beneficia o perjudica a determinado poder, etcétera, etcétera. Simple y sencillamente, si con esta ley le estamos haciendo un bien a alguien o no le estamos haciendo un bien a alguien. Esa es nuestra principal irresponsabilidad, nuestra principal inquietud. Nosotros quisiéramos que las leyes salieran pues, rápido, ¿no? Imagínense, nosotros en el gobierno nos tardamos 12 años y no tuvimos ninguna, y en lo que va a esta legislatura hemos hecho 18 reformas estructurales. Entonces, pues, ojalá pudiéramos ir más rápido, pero bueno, yo se los decía a los compañeros el otro día, nosotros preparamos comida francesa, no McDonald's, entonces, despacito, pero más sabroso. Entonces, ojalá y las fechas que estamos poniendo, pues, pudieran ser certeras, ¿no? Pero la política, lamentablemente, es el reino de la incertidumbre, ¿no? Y lo que nos puede ayudar a salir rápido es que haya acuerdos, y en la construcción del acuerdo es donde generalmente pues, se nos genera la complejidad. Por supuesto, nosotros estamos en la mejor disposición como grupo parlamentario y como coordinadores de que esto salga, eso es la intención, sino para qué hicimos una reforma constitucional. Por supuesto queremos que ya haya reglamentarias en telecomunicaciones, queremos que haya reglamentarias en energía y por supuesto queremos que haya reglamentarias en política electoral porque no queremos que se nos venza el periodo para el que lo podemos hacer. Recuérdense que son 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Pero esos tiempos no son solo para el Senado, todavía lo tiene que arreglar la Cámara de Diputados y todavía los estados que se ven afectados por esta o beneficiados por esta ley secundaria, pues tienen que modificar sus constituciones y su legislación local. Y todavía hay que nombrar a los institutos electorales de los estados o los organismos, OPLES como les llamamos, y todavía hay que nombrar a los tribunales electorales. Entonces sí necesitamos y tenemos toda la intención de que esto salga y la ruta que hemos marcado pues es para darle agilidad. ¿Qué va a pasar? Ahí sí, ni con los caracoles latinos, pero la intención es que podamos sacarlos adelante y esa es toda nuestra intención y bueno, vamos a seguir trabajando con eso y pues presiones pues siempre va a haber, pero afortunadamente pues quienes estamos acá ya tenemos no tantos años como don Emilio. En la brega política no le da, pero sí ya hemos estado bajo presión y lo de las marchas y protestas, pues nosotros vamos a ser siempre muy respetuosos de la libertad de manifestación que tienen los ciudadanos. Es muy claro que pueden no coincidir con lo que aprueban las cámaras, pero jamás nos opondremos a que puedan manifestarse libremente, como lo dice la Constitución, de manera respetuosa, de manera pacífica, dentro de lo que dice la ley, y bueno, pues esa es la posición que tenemos respecto a eso.
Empiezo por la última. Algunos compañeros de la mesa de reforma político-electoral, que no fue la mayoría, son parte de los equipos de campaña de uno y otro candidato. Pero el debate fue a las 7 y la mesa se levantó hasta las 8 de la noche. No tuvo nada que ver la posibilidad de que se fueran todos a ver el debate. A las 8 de la noche, cuando ya no pudimos avanzar en los acuerdos, decidimos tomarnos un tiempo para analizar las propuestas y contrapropuestas de todos los grupos parlamentarios y del gobierno y de volver el día de hoy, como lo hicimos hace un rato, a seguir trabajando en la mesa. Lo segundo, pues aquí hay suficientes televisiones para que vengan a ver el Mundial, ¿verdad? Así que no, eso no va a ser un motivo, ni puede influir en las grandes decisiones del país el que se juegue un Mundial o no. Entonces yo creo que pues hay que se traigan su playera y aquí lo vemos, ¿no? Lo tercero es yo creo que sí hay la posibilidad de avanzar en las 3 reformas y no veo que sea necesario que nos vayamos hasta septiembre, porque yo creo que la urgencia no es ni de los grupos ni es del gobierno. La urgencia de que estas reformas se aprueben es de los ciudadanos. En telecomunicaciones queremos tener un costo de mayor calidad y más barato en términos de telefonía celular, internet y acceso a televisión de paga. En radiodifusión queremos tener más cadenas de televisión y de radio abiertas para que la gente tenga opciones. O sea, es darle un servicio a la gente. Y yo creo que debemos nosotros de procurar que esas reformas salgan lo más pronto posible para que la sociedad se beneficie. Actualmente, del 100% de la gente, solo el 30% tiene acceso a internet en el país. Una reforma en telecomunicaciones podría lograrse que llegáramos a un 70, un 80% en acceso a internet en todo el territorio. Somos el último lugar de la OCDE en acceso a internet y es con todas las implicaciones que eso llegue a tener. Entonces creo que la urgencia no es solo de los legisladores, la urgencia es para la sociedad. Necesitamos generar empleos. El año pasado crecimos solo el 1%. Si no hacemos una reforma energética en la que pueden llegar inversiones por alrededor de 50, 100 mil millones de dólares, no vamos a generar los empleos que se necesitan y vamos a seguir dependientes de que el crudo lo refinen en Estados Unidos y nos devuelvan el 60%, pero el barril se paga a 85 o 90 dólares y la gasolina nos la venden a 3.50, la misma cantidad, y pues vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos, que con el shale gas que explotan en Texas nos lo vendan en la frontera cuando nosotros lo tenemos de este lado, siendo la 5ª reserva de gas natural en el planeta. Entonces sí necesitamos atraer las inversiones, generar los empleos que necesitan y por supuesto que la economía del país crezca en beneficio de los mexicanos. Entonces realmente sí tenemos prisa porque salgan, y el solo hecho de postergar las reformas, nada más por postergarlas, por capricho de algunos, eso es absolutamente irresponsable. Nosotros hemos trazado una ruta que nos permita avanzar. Por supuesto estamos sujetos a una gran cantidad de acuerdos, a una gran cantidad de vaivenes, a una gran cantidad de presiones político-fácticas, pero al final del día hay una gran responsabilidad con la que ha actuado este Senado y así lo hemos demostrado los últimos 18 meses. Bueno, yo voy a opinar del PAN porque parece ser que mis compañeros opinan más del PAN que lo que yo opino del PRI y del PRD, porque no lo hago porque trato de ser, el respeto a la grilla ajena es la paz. Entonces yo no quisiera opinar de los grupos parlamentarios, saben que no es ninguna costumbre mía hacerlo. Nosotros no nos evadimos de que estamos en un proceso electoral interno, eso no es un secreto para nadie. El grupo parlamentario, todas sus votaciones, aún con el proceso electoral interno, han sido por unanimidad en el Pleno, y cuando nos hemos levantado de una mesa de negociación también lo hemos hecho por unanimidad, así que división interna no tenemos en ese respecto. En segundo, nosotros no chantajeamos a nadie. Nosotros firmamos un pacto que era el Pacto por México, donde establecimos 95 reformas importantes para el país. Y en esas 95 reformas hicimos acuerdos con las demás fuerzas políticas y con el gobierno.
Y dentro de esos 95 acuerdos venía una reforma política electoral de fondo que contemplara un Instituto Nacional Electoral y toda la reforma que ya conocen, una reforma en telecomunicaciones y una reforma energética. Lo único que pedimos es que se cumpla con lo firmado, que se cumpla con lo pactado, que se cumpla el gobierno y su partido cumplan con lo que se comprometieron cuando firmamos el Pacto por México. Eso es lo único que exigimos, no estamos condicionando absolutamente a nadie. Así se platicó desde un principio y bueno, esa es la posición que va a seguir manteniendo Acción Nacional. Y ya el resto pues puede estar sujeto a interpretaciones, pero nosotros seguimos con la intención que se cumpla con lo acordado, no nos queda duda, se tienen que cumplir. Confiamos en la palabra empeñada, en la firma estampada, porque como dicen en mi pueblo, nada más hay dos tipos de hombres, los que cumplen con su palabra y los que solo cumplen años. Entonces aquí ya está la palabra dada, esperamos festejar unos buenos cumpleaños para todos. Muchas gracias.